Hoy, con la ayuda del Señor, quiero hablar sobre el tema tiempo de lágrimas. La lectura bíblica la tendremos más adelante. No es un tema pesimista, como pudiera parecer. Es todo lo contrario. Es un tema de salvación. Es un tema de solución a los problemas. Tiempo de lágrimas. A finales del siglo XV, por allá por los años 1490, el rey Boabdel, que tenía un pleito con su padre y su tío por Granada, perdió el respaldo y quedó a expensas de las fuerzas de los reyes católicos. Tuvo que abdicar, tuvo que renunciar. Y cuando él renuncia y va hacia el exilio, mira por última vez a Granada y dice la historia que el llanto y el lloro salió de sus labios. Su madre, la sultana Aitza, lo escuchó. Y cuando lo escuchó llorar, al rey de Granada le dijo: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Uno de los significados de las lágrimas es debilidad. Cuando una persona es llorón o llorona, le dicen: él es débil, es blandito, no sirve para nada. Y generalmente la gente no quiere que lo vean llorar. No quiere que sepan que lloró. Hay un proverbio que dice que los hombres no lloran. Eso habrá que discutirlo, ¿verdad? Que los hombres no lloran. Platón, el filósofo griego, dijo que cada lágrima enseña a los mortales una verdad. No vamos a llorar por nada. Siempre que se llora es porque hay una razón. Y el que tropieza 2 veces con un tocón debe revisarse. Si cada lágrima es una enseñanza de una verdad, yo tengo que aprender esa verdad. Pero hay gente que lloran una y otra y 1000 veces sobre lo mismo, porque no han sabido reflexionar, no han sabido recapacitar. Las lágrimas tienen muchas historias, porque dijo el pensador, filósofo y científico francés, Voltaire, que las lágrimas son el lenguaje silente del dolor. A veces no hablamos. A veces no expresamos con la boca, pero salen las lágrimas. Y las lágrimas son eso, el lenguaje silente del dolor. Pero algo más fuerte decían, por allá por los lugares de Inglaterra y Escocia, un proverbio irlandés que dice: las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las que no se derraman. Las lágrimas que salen por los ojos son amargas, pero aquellas que no salen son más amargas. En nuestro mundo, queridos amigos y hermanos, hay más razones para llorar que para reír. Quizá usted disienta conmigo hasta que escuche lo que vamos a decir. Hay más razones aquí en la tierra para llorar que para reír. Pero dijo Salomón, hay 2 cosas que están debajo del sol, dijo Salomón. Dijo: debajo del sol todo es vanidad. También dijo: debajo del sol todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3. Tiempo de sembrar,
tiempo de arrancar, tiempo de construir, tiempo de destruir, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír y tiempo de llorar. Hay lágrimas por emoción, se llora por alegría a veces, se nos disparan los breakers y gozamos y hasta lloramos, salen lágrimas. Hay lágrimas de alegría, pero también hay lágrimas de tristeza. Hay lágrimas de dolor físico, de impotencia y de sufrimiento. El dolor físico lo soporta mucha gente y no llora. Pero hay dolores en el alma que aquel que no llora porque le den un tiro, hay gente que le han dado un tiro en una pierna y no ha llorado. Hay gente que no llora por un golpe físico, pero hay golpes en el alma que lo hacen llorar toda una noche. Remordimiento, por ejemplo. Cuando alguien querido por nosotros muere y nosotros teníamos cuentas pendientes, no le pedimos perdón, no nos amistamos con esa persona. Un padre que murió enemigo de su hijo. ¿Qué hace el hijo para resolver ese problema? Llorar amarga y desesperadamente, sin consuelo, llorar y llorar, remordimiento. Se ha dicho, y yo lo he comprobado, que en los mortuorios, en los funerales, los hijos que lloran con mayor desesperación son los hijos que se comportaron peor con sus padres. Hay un dolor por traición, un divorcio, un hombre en quien se habían cifrado esperanzas y esta mujer descubre que la engañó con su mejor amiga. ¿Qué hace esa mujer? Lo único que puede hacer es llorar. No tiene otra alternativa. En la Biblia hay casos que quiero mencionar algunos. Por ejemplo, el caso de Esaú, hijo de Isaac, hermano de Jacob. Esaú era un hombre fuerte, forjado en los campos y en los desiertos de Judea. Era un hombre que por hambre no lloraba, ni porque viniera una alimaña, ni por una fiera. Era un hombre experto en el campo y en la selva. Hacía su propio cocinado. Era un hombre preparado para sufrir sin llorar. Sin embargo, llegó un momento en que elevó su voz y lloró, dice en Génesis 27:38. Cuando lloró Esaú, un hombre que no le tenía miedo al león, no le tenía miedo a las víboras, ahora está llorando delante de su padre. Había una bendición que se llamaba la primogenitura. Y a él le tocaba. Pero su hermano Jacob se adelantó. Y usted tiene esa historia en Génesis. Y le llevó la bendición bajo engaño. Cuando viene Esaú a buscar su bendición donde su padre, le dice, ya vino alguien y se la llevó. Y dice él, ese fue mi hermano Jacob, porque él lo conocía. Se adelantó y me robó la bendición. Y se hinca delante de su padre y le dice, Padre mío, ¿no tienes algo para mí? Dice él, todo se lo di a tu hermano. Y dice la Biblia, y alzó Esaú su voz y lloró. Un hombre llorando. Y no cualquier pelagatos, no cualquier alfeñique, no cualquier pelele, no cualquiera de aquellos que lloran por cualquier cosa. No, un hombre forjado en el desierto, de un carácter recio, está llorando porque le dieron adentro, en el alma. Otro caso, Ana,
Una mujer débil, una mujer humillada, una mujer de quien decían muchas cosas malas porque era estéril. Y en aquel tiempo la esterilidad era un castigo. Y esta mujer va delante de Dios, va donde el sacerdote, va delante del altar. Y como nadie aquí podía resolver su problema, ella dijo: yo voy a hablar con Dios. Yo voy a hablar con Dios a pesar de que yo sea estéril. Y fue al altar. Y la Biblia dice, en el primer libro de Samuel 1:8, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La mujer débil, afueriada, humillada por sus contrarias, salió contenta de esa oración, porque había hablado con Dios. Dios enjugó sus lágrimas. Tenemos el caso de un profeta que llora en beneficio de un rey pecador. El rey Saúl se había salido de la línea donde Dios lo había trazado. Había desobedecido. Y el rey Saúl había perdido la gracia de Dios. Dios lo desechó. Samuel era un profeta genuino de Dios. Samuel amaba a Saúl. Y está llorando y rogando delante de Dios: Jehová, restituye a Saúl. Jehová, perdona a Saúl. Y hacía vigilias y hacía ayunos y lloraba y oraba. Y en el capítulo 16 aparece Dios y le dice: Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Yo lo he desechado y no quiero nada con él. Esas lágrimas no llegaron, no cumplieron su objetivo. Y por último de los ejemplos, Saúl, siendo rey, lloró cuando supo que David, a quien él perseguía a muerte, había estado al lado de él. Le quitó parte de su vestido y luego lo llama y le dice: rey mío, aquí estoy. Tú me andas buscando como perro de casa para matarme. Yo estuve al lado tuyo y no te hice daño. Jehová te puso en mis manos y yo no te hice daño. Entonces Saúl lloró de emoción. David, hijo mío, eres más puro que yo. Reconoció sus errores y le pidió perdón a David. Hay mucho significado de las lágrimas. La gente habla de las lágrimas de cocodrilo. Pero son lágrimas hipócritas. No es lo mismo un bebé que llora por hambre que la madre de ese bebé que llora porque no tiene la leche para darle. Son dos lágrimas distintas. El bebé llora para que le den comida y la madre llora porque no tiene la comida del bebé. No es lo mismo un presidente de un país, un rey o un líder llorando de debilidad ante los problemas complejos de su país. No es lo mismo que un pastor llorando ante el altar. Bendito el nombre de Jesús. El primero está llorando, está admitiendo su incapacidad para resolver los problemas sociales. El segundo busca la intervención divina. Ambos están llorando, pero las lágrimas son totalmente diferentes. Amigos y hermanos, hay mucha ignorancia en nuestra sociedad. Yo creo que si esta sociedad, este mundo moderno, posmoderno, estuviera consciente de su realidad,
en vez de bailar estuviera llorando. En vez de cantar estuviera dando gritos. Dice Eclesiastés 4:1. Me volví y todas las violencias que se hacen debajo del... Y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Yo digo que estamos en tiempo de lágrimas y no quiero que usted se ponga a llorar, pero yo pienso que estamos en tiempo de lágrimas. El panorama actual, le voy a dar una muestra sencilla. Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 46 millones de niños en el vientre de su madre. 26 millones de abortos legales y 20 millones de abortos clandestinos. No nos da ganas de llorar. Que a 46 millones de niños se le haya prohibido ver la luz del sol. Se le haya prohibido conocer a sus padres. Niños que están vivos, que estaban en el vientre de su madre y que a lo mejor oían lo que pasaba en su entorno. Pero alguien prohibió que ellos nacieran. 46 millones de abortos. Más de 1.000 millones de personas sufren de pobreza extrema y de hambre en el mundo. Pero miles de toneladas de comida se llevan al zafacón en los países industrializados. La comida que se desperdicia, la comida que se bota, dice alguien que estudió la materia, alcanza para cubrir 2 veces la gente que sufre hambre. Entonces a mí me da ganas de llorar. Y pienso que esto es tiempo de lágrimas. En los últimos 5 años, en este país pequeño, República Dominicana, 600 mujeres fueron asesinadas por su amante. Feminicidio. ¿Cómo se cuida usted de la persona que duerme a su lado? Es muy difícil la situación. Las autoridades no alcanzan. A veces no hacen mucha diligencia tampoco. Pero las autoridades no alcanzan. Cuando una mujer va a la fiscalía y dice: mi compañero sentimental juró que me iba a arrancar la cabeza. Esa mujer no se puede dejar sola. Porque ese loco lo dijo aunque fuese de juego. El diablo está tomando nota y va a hacer que ejecute esa amenaza. Tiempo de lágrimas. Tiempo de lágrimas cuando vemos el contubernio entre las autoridades, los delincuentes y el bajo mundo. Contubernio una vez es por intimidación y otra vez es por corrupción. Porque hay veces que los perdidos, los perversos, los malos, compran el favor del juez, y el juez, que nunca ha visto tanto dinero, se le olvida la honestidad. Pero otras veces no es eso. Otras veces es una llamada telefónica. Conozco casos de delincuentes que están presos en la cárcel, en la penitenciaría. Bueno, no voy a decir el nombre de la penitenciaría. Tengo el nombre también del sujeto. Estando tras las rejas, ha llamado a autoridades, ha llamado a jueces y le dice: mira, yo sé dónde están tus hijos. Yo conozco a tu esposa, varón. Si tú no me sueltas a esa persona, yo no sé lo que va a pasar. Pero no hay donde ustedes se metan que nosotros no lo encontremos. Porque están dirigiendo su banda desde las cárceles muchas veces. Porque hay cosas que uno no le entiende.
Yo no entiendo, por ejemplo, y si alguien lo entiende me lo explicará, que yo voy a ver un preso, un interno, a la cárcel y me quitan el celular, todo tengo, hasta el bolígrafo, tengo que dejarlo en la recepción. Y tengo que entrar sin nada. Ni dinero puedo llevar. Pero entonces los que están adentro tienen celulares, tienen computadoras, tienen internet, tienen dinero, lo que le da la gana. Tiempo de lágrimas. Hay un contubernio visible. Pero otro tema. Yo pienso que es un tiempo de lágrimas cuando escucho que una niña de 13 años fue violada y embarazada. Y sucedió que fueron trillizos por un hombre de 61 años. Al que eso no le saca lágrima es porque tiene su rostro de mármol. Una niña de 13 años no ha llegado, no ha crecido todavía. Y ya está parida de 3. Y de un hombre que no tiene prácticamente futuro. Porque es una bendición la vejez, pero mire, indica que se está acabando todo. Cuando uno llega a cierta edad tiene que buscar su sitio. Tiene que arrinconarse para algunas cosas. Bendito el nombre de Jesús. Es tiempo de lágrimas, porque las drogas no hay manera de detenerlas, sembrando enfermedad, derramamientos de sangre, destruyendo el cerebro de la juventud. Yo no sé dentro de 20 años qué va a quedar aquí. Porque los que tengan 40 o 50 no van a tener juicio, porque las drogas le habrán tostado el cerebro. La droga está acabando. Y lo peor que me hace llorar es que la batalla está perdida. Todos los gobiernos están de rodillas ante el narcotráfico y el comercio y el consumo de drogas. Usted lo oye con una laraca, usted lo oye mire, cada vez que detectan y neutralizan una banda o una red, cuente la cantidad que llevan de desarticulación. ¿Cuántas redes han encontrado? Yo digo, pero acá no se van a acabar nunca. Cada día es más grande, es mayor. Entonces eso da ganas de llorar. El negocio de las drogas ha penetrado todo. Ha penetrado los partidos políticos, ha penetrado el arte, ha penetrado el deporte, ha penetrado el comercio, ha penetrado el Congreso y hasta muchas iglesias la ha penetrado. Y sobre todo ha penetrado la justicia. Y ahora tenemos como consecuencia, tenemos una justicia ciega, sorda, muda y minusválida. Porque don dinero compra todo y resuelve todo aquí abajo. Por eso lloramos. La sociedad nuestra o lo que está ocurriendo debe tener una causa. Y ahí es donde yo quiero que todos nosotros nos pongamos en sintonía. ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? Fíjese, la sociedad y los gobiernos batallan contra Dios. Rechazan llorar en el altar, tratan de ignorarlo, entonces tienen que llorar en los hospitales y en las cárceles. ¿Por qué decimos esto? Porque quieren sacar a Dios. Todos los países donde Dios tiene una preponderancia, todos los países donde a Dios se le ha dado el lugar que le corresponde, lo tienen en la mirilla para eliminar eso. Hoy mismo comienza un concurso en Suiza hasta el mes de agosto. Van a sustituir el himno nacional de Suiza porque menciona a Dios.
y quieren un himno que no hable de Dios. Entonces van a hacer un concurso y el que gane ese se va a quedar como himno nacional de Suiza. En Estados Unidos todos sabemos lo que está pasando. Quieren borrar a Dios. Quieren borrar a Dios de la conciencia. ¿Qué podemos esperar si borramos a Dios de la conciencia? Si sacamos de la conciencia de la gente el principio divino. Una sociedad sin conciencia. ¿Y qué es una sociedad sin conciencia? Una sociedad que le importa arrancarle la cabeza a un niño como a un anciano, como a un joven. No le importa porque la conciencia se le fue. Entonces quieren sacar la conciencia a Dios para que la gente se convierta en animal. Resultado, hay varios. Ustedes saben que los estudiantes en Estados Unidos y en algunos países de Europa matan en la escuela. El día que un estudiante le da la gana de llevar el rifle de su papá, o la pistola o la metralleta, va a la escuela y mata 4 o 5 profesores y 8 o 10 niños. Los estudiantes matan en la escuela y los sicarios matan en las calles. ¿Quién es ese derramador de sangre? ¿Un hijo de Dios? ¿Una criatura de Dios? ¿Un hombre nacido de mujer? Un hombre sin conciencia, un robot del diablo. Porque el diablo tiene sus títeres que los mueve y los manda a hacer lo que a él le da la gana y van obedientemente y lo hacen. Estamos pagando lo que hemos sembrado. Estamos sacando a Dios del corazón del pueblo. Quieren eliminar la presencia de Dios del país. Y se están eliminando ellos mismos. Porque un pueblo sin conciencia es peor que una selva. Pero también esto afecta a la parte moral. Una sociedad que quiere imponernos normas y modas violatorias de los principios bíblicos y contrarios a la naturaleza. Ahora nos quieren decir que el casamiento entre 2 hombres es normal. ¿Normal de qué? Bendito el nombre del Señor. Matrimonio homosexual. Y que nosotros no podemos señalar lo que diga la Biblia. Se equivocó el diablo medio a medio. La Biblia está establecida fundamentalmente, eternamente. Y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Yo he aprendido en la Biblia que en el infierno habrán homosexuales. Hay gente que cree que no. Porque la Biblia lo menciona dentro del paquete de pecados. Los que se echan con varones, los afeminados. Y todo esto que está contrario a lo que Dios hizo. Porque Dios fue que nos creó y nos preparó para la vida. Entonces, por otro lado, tenemos como consecuencia de lo que está ocurriendo, de una sociedad que debería estar llorando si reconociera su realidad. Pero ¿qué está pasando con la realidad? Primero la ignora. La sociedad ignora su realidad, su entorno, o tiene un manto de hipocresía que le cubre los ojos y el entendimiento. No sabe lo que está pasando en su entorno. Los pedófilos, jóvenes explotados sexualmente. Y lo que más duele es que en algunos casos los explotadores y violadores sean gente que, entre comillas, son representantes de Dios. Representantes de Dios. Y ahí no se queda el mal. El mal trasciende lo legal, lo jurídico y lo legítimo.
Porque muchos de esos pedófilos, pederastas, muchos de esos individuos han querido someterlo a los tribunales, someterlo a la justicia para que paguen su pecado, el trauma, el daño que le hace a la sociedad y a la juventud. Entonces hay un stop. No se pueden someter porque hay un concordato rancio que es reminiscencia de la época más oscura que ha tenido la República Dominicana. Yo no entiendo cómo no es posible revisar ese tipo de acuerdo que destruye, que cohíbe, que impide, que prohíbe a los hombres y mujeres hacer lo correcto delante de Dios. Un concordato que firmó Trujillo porque le convenía. Porque si no le conviene, seguro que Trujillo no lo firma. Pero malos somos nosotros que todavía estamos acogiéndonos a ese concordato. Que Dios tenga misericordia de nosotros. La lista, amigos y hermanos, es interminable. Pero yo creo que además de llorar hay otra cosa que hacer. Hay algo más que hacer además de llorar. Aquí tenemos en Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 3. El líder Nehemías estaba en Susa, capital persa, primaveral, porque habían varias capitales. En la capital primaveral del imperio persa, Susa. Y allá está disfrutando de los mejores vinos, de las mejores frutas, de todo lo bueno que tiene el mundo, o lo que ellos llaman bueno. Y está disfrutando la vida el rey. Y Nehemías era el copero, hombre de confianza, tenía que estar al lado del rey y tenía que probar lo que el rey se iba a comer. Nehemías está en esa situación. Pero llega alguien con una información. Llega alguien desde Jerusalén, del pueblo de Dios, y le trae informaciones que quebrantan a Nehemías. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y le pregunté por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa es la información que le llega a Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías con esa información? Nehemías amaba a su pueblo. Nehemías no tenía problema, pero su pueblo tenía problema. Y esto es una galleta sin mano a muchas veces, que nosotros, como no tenemos problemas, nosotros no vemos los problemas. Como yo como 3 veces al día, o 2 o 4, lo que sea, entonces aquel que no encuentra una, yo no me doy cuenta que él existe. Nehemías estaba bien, pero Jerusalén no estaba bien. ¿Cómo está mi ciudad? ¿Cómo están los judíos? Entonces dice el mensajero: están en gran mal, están en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Nehemías pensó en su realidad, en el lugar de ellos. ¿Cómo estaban los judíos? Mire, los muros servían para más de 2 cosas. Una era protegerla de las invasiones tribales, de los enemigos del pueblo. Se protegían de las invasiones con unos grandes muros que rodeaban la ciudad. Pero otra era que se protegían de la contaminación. Ustedes saben que las tribus que rodeaban a Israel eran paganas, hacían sacrificio de niños, le servían a los demonios. Entonces, si los hijos de Israel se mezclaban con ese pueblo, iban a perder la gracia de Dios, iban a acarrear la maldición de Dios. Entonces, cuando Nehemías recibe esta información, pensó:
se puso en el lugar de sus hermanos que están en Jerusalén, desprotegidos, en peligro y en calamidad. Yo aquí como bien, pero mis hermanos no tienen comida. Yo aquí estoy seguro, pero mis hermanos están a la intemperie y cualquiera puede matar y destruirlos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiere hacer entonces el sabio Nehemías con ese su pueblo que está en ese tipo de dificultad? El muro era separación de lo inmundo y seguridad. Y cuando yo pienso en ese muro, y uno estudia un poquito la cultura judía y la lucha que ellos han tenido para no mezclarse con el paganismo y con la maldad. Y dice, y el muro los separaba, el muro los protegía de las bandas, pero también de la contaminación. Y yo pensé en los muros de hoy. Yo no sé si tu familia está protegida por el muro. Yo no sé si las familias de los creyentes está protegida por el muro que la separa del pecado. Nosotros tenemos que establecer un muro de protección alrededor de nuestra familia. Nosotros tenemos que orar por nuestra familia. Nosotros tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestra familia. Los niños deben crecer con el conocimiento de Dios. Pero hay padres y madres que están en Susa, pero no le importa lo que está pasando en Jerusalén. Ellos están bien y no le importa cómo están sus hijos. Que vamos para el concierto. Papá y mamá que son jóvenes todavía van a brincar para el concierto. Y los dos niños de ustedes, yo lo dejé en la casa mirando televisión. Ahí no hay muro. Ahí no hay muro. Yo lo dejé mirando internet. Y el diablo enseñándole todo lo que le da la gana. Y el niño desprotegido porque ni siquiera sus padres están ahí. ¿Qué va a pasar mañana con esa criatura? Un delincuente potencial, un drogadicto potencial, un homosexual potencial, porque ahora tenemos otra novedad. Y es que parece que hay una orden del infierno, que en cada novela, en cada película, en cada obra teatral hay que poner un homosexual. Parece que es una ley que hay. Y si no lo ponen, no se vende. Parece que el mundo camina hacia Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál es el muro que tiene tu familia? Mira, hermano y amigo, padre, los muros somos nosotros. Tenemos que crear el muro nosotros. Ay, qué lindo, papá predicando y el hijo perdiéndose. Papá en el altar y el hijo en un callejón inyectándose droga. ¿Por qué fue eso? Porque papá se descuidó en la mayoría de los casos y no estableció el muro que protegiera a su familia. Cuando Nehemías sabe que el pueblo está desprotegido, se preocupó. Nehemías se preocupó. La noticia conmovió su alma. Oiga como dice el versículo 4, capítulo 1. Cuando oí estas palabras me senté y lloré y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Cuando usted recibe una noticia impactante, la reacción se puede manifestar en tres formas. Hay una reacción emocional, hay una reacción racional o lógica y hay una reacción espiritual. ¿Qué hizo Nehemías? Primero dice, me senté. Reacción emocional. Déjame controlar esto. Déjame sentarme aquí. Me senté. Cuando oí la noticia, me senté. Racionalmente, yo no puedo resolver ese problema. Tengo que sentarme a meditar, a elaborar un plan para enfrentarlo. Entonces usó la razón. Me senté. Segundo,
usa la parte emocional. Cuando yo sé la lucha que está teniendo mi pueblo, cuando yo sé que el nivel espiritual ha caído por los suelos, cuando yo sé los trabajos, el hambre, la enfermedad que está ocurriendo en mi país, lloré. La emoción lo invade y llora. Y dice, y lloré. Falta una. La reacción espiritual. El hombre normal, tú y yo, tenemos una parte emocional, una parte racional. Y yo puedo sentirme acorralado y sentarme y meditar y un reperpero. Pero el hombre de Dios tiene una tercera función. La parte espiritual, que fue la que hizo Nehemías. Dice, y ahora yo voy a ayunar, voy a orar y voy a hablar con Dios. Cuando oí estas palabras me senté, lloré, ayuné y oré delante del Dios del cielo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos llegan malas noticias? Buscar una cuña que yo tengo en el gobierno. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos dicen que nuestra familia está en grave peligro? Lo primero que hace un hombre o una mujer que conoce a Dios es hablar con Dios. Yo sé que eso es chino para mucha gente que me escucha. Hay gente que cuando oyen hablar así parece que es en chino que le están hablando. No entienden lo que uno está diciendo. Y yo quiero que todo el que lo entiende diga un amén. Entonces parece que me equivoqué. Parece que hay mucha gente que está entendiendo. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Nehemías? Primero, él está consciente, porque a veces no estamos conscientes de lo que está pasando. Mire, doña, su hijo embarazó a una niña allí. Usted se equivocó. Mi hijo no hace eso. Oh. Mire, doña, su hijo abrió un candado y se robó un dinero en un negocio allí. Un momentito. Mi hijo no. Usted se equivocó de sitio. Yo meto la cabeza en una guillotina por mi hijo. Trate de que si lo hace, que la guillotina esté bota. Gloria a Dios. No podemos estar metiendo la mano en la candela por nadie. Usted no sabe lo que está pasando en su entorno. Usted no sabe lo que hay. Nehemías era consciente de la realidad que estaba ocurriendo. Pero además de esa conciencia, había un conocimiento previo del protocolo divino. Él conocía a Dios. Él dice, no. Me senté porque nada puedo hacer. Lloré porque me dolió. Pero ahí no me voy a quedar. No, hay algo más que hacer. Voy a hablar con Dios. Voy a consultar con Dios, porque Dios sí sabe lo que puede y lo que quiere hacer. Entonces, versículo 5. Aquí hay 5 pasos. 5 pasos que dio Nehemías. Y para nosotros son una lección cuando usted quiere hablar con Dios. Número 1. Dice versículo 5. Te ruego, Jehová, fuerte y grande. 1:5 de Nehemías. Te ruego, Jehová, fuerte y grande. Es un reconocimiento de su capacidad, de su autoridad, de su grandeza. Hay gente que cree que Dios es igual que ellos. Cuando nosotros nos doblamos nuestras rodillas, tenemos que adorar. Adorar es reconocer su grandeza, su autoridad, su poder, su soberanía, y que todo lo que hay lo hizo Él, y lo hizo cuando quiso, como quiso y con quien quiso. Entonces lo primero que hace es reconocer. Lo segundo que hace Nehemías, confesar. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Sí, yo y mi casa hemos pecado. Yo no sé si usted está entendiendo. Es el segundo paso. Ante una situación engorrosa, ante un divorcio en la familia, ante una catástrofe familiar o del negocio empresarial, ¿qué hace usted? Usted sabe lo que hace el que no conoce a Dios. Se va a un 10º piso y se tira.
y ya no le debe a nadie. O busca una soga y se cuelga. Pero el que conoce a Dios hace otra cosa. Dice Nehemías que él fue donde Dios, oró a Dios. Pero ¿qué hace? Confiesa su pecado. Señor, hemos pecado. Reconoce su estatus espiritual, que significa humildad. No siempre estamos listos para humillarnos. No siempre creemos que hemos pecado. No lo pecó el otro. Yo no. Entonces él va y reconoce su pecado, como debo hacer yo y debemos hacer todos. Reconoce su pecado y reconoce que su país, que su nación y su familia también ha pecado. Y dice, y lo confieso delante de Dios porque hemos pecado. Tercer paso. Admite, versículo 7. Nos hemos corrompido. No hemos guardado los mandatos que diste a Moisés. Usted y yo tenemos que saber dónde nos equivocamos. Para que, como decía Platón, esa verdad, esa lágrima me enseñó una verdad. Y yo no debo repetir el tropezón para aprender esa verdad. Entonces yo tengo que admitir que he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Y al admitirlo, me humillo. Le pido perdón a Dios. Entonces dice, no hemos guardado los mandatos que diste a Moisés. En cuarto lugar está el perdón. El perdón. Verso 8. Acuérdate de tu palabra a Moisés diciendo, si vosotros pecareis, os dispersaré por los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardaren mis estatutos, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Versículo 8, capítulo 1 de Nehemías. Acuérdate, Jehová, lo que tú te comprometiste con Moisés. Que si ellos, oigan bien, si el pueblo israelita peca, como lo hizo muchas veces, Dios lo castiga y son dispersados. Pero ese pueblo que ha pecado, ese pueblo que dejó a Dios, tiene la lucidez suficiente de reconocer su pecado y volver a Dios, pedir perdón, humillarse ante Dios. Dios lo perdona y los trae de cualquier entorno, de cualquier contorno de la tierra donde lo haya dispersado. Un aplauso al Señor. Hay algo más que llorar. Ante la familia que se desangra, ante la cantidad de divorcios, ante tantos padres irresponsables, ante tantos problemas sociales, ante hambre, ante enfermedades, hay algo más que llorar. Lo dijo el profeta Habacuc. Entre la entrada y el altar lloren los ministros siervos de Dios. Yo creo que la iglesia del Señor, los pastores de hoy, antes que estar protestando, antes que estar reclamando, antes que estar forzando, deben ir al altar a reclamarle a Dios. Señor, perdóname. Señor, me humillo. Señor, te entrego mi vida, pero quiero que me respondas. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Sabe lo que pasó con Nehemías? Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Y un día está él en Susa repartiendo la cena y el rey se queda mirándolo y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Era un peligro eso, porque lo podían ahorcar por estar triste delante del rey. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Dice, sí, estoy triste porque mi pueblo está en desgracia. Han derribado los muros y han quemado las puertas y yo quisiera poder ayudarlo. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta?
Todo lo que te haga falta lo vas a tener. Y Nehemías se fue con un grupo de hombres y con todos los recursos de parte del rey a volver a levantar los muros de Jerusalén. Y en 52 días, tiempo récord, levantaron los muros de Jerusalén. Bendito el nombre del Señor. Por último dice Apocalipsis 21:4. Porque aquí tenemos demasiadas razones para llorar. Aquí si usted sale a la calle o lee el periódico, usted va a encontrar 1000 causas para llorar. Pero Dios tiene una promesa, un ofrecimiento. ¿Sabe qué dijo Dios? Que nos va a llevar a un sitio donde no habrá lágrima, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios promete, Dios cumple. No es tiempo de lágrimas, es tiempo de llorar en el altar de Dios. Es tiempo de orar para que Dios elimine el vicio de droga, la delincuencia, la violencia intrafamiliar, el hambre, la injusticia. Si nosotros lloramos delante del altar de Dios. Por eso quisimos orar hace un momento por el presidente. Porque yo sé que él cree en el poder de la oración. Nosotros también creemos en el poder de la oración. Y yo sé que Dios está en su trono y no se ha movido ni se va a mover. No es tiempo de más lágrimas. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de buscar el rostro de Dios para que tus problemas sean disueltos y tú seas un hombre o una mujer libre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más ha sido presentado tu mensaje. Te pido, Señor, que tu palabra haya concluido el trabajo en cada vida. Y el Señor reprenda toda obra del maligno que trata de impedir que la gente se salve. En el nombre de Jesús. Amén.